Bien, con respecto a los triángulos, en trigonometría vamos a tener dos tipos. Los triángulos rectángulos, que van a tener 3 lados, 3 ángulos internos, de los cuales 2 de esos ángulos internos van a ser agudos y uno va a ser recto, o sea que va a tener 90 grados. El triángulo oblicuángulo va a tener 3 lados, 3 ángulos internos, de los cuales 2 van a ser agudos y uno de ellos va a ser oblicuo, o sea que va a ser mayor a 90 grados. Bien, cuando hablamos de resolver un triángulo, ya sea rectángulo u oblicuángulo, nos estamos refiriendo a encontrar el valor de todos los lados y de todos los ángulos internos de ese triángulo. Para eso tenemos que tener en cuenta, como algo básico y fundamental, esto, que la suma de los 3 ángulos internos es de 180 grados. En el caso de los triángulos rectángulos va a ser bastante más fácil, porque ya sabemos que uno de los ángulos va a tener 90 grados, ¿sí? Entonces tenemos un ángulo menos para encontrar. Bien. Perfecto. Vamos ahora a triángulos rectángulos. Primero lo que vemos en los triángulos rectángulos es esta particularidad, que van a tener un solo ángulo que va a medir 90 grados, 2 de los otros ángulos van a ser agudos, y vamos a tener algo que se llama hipotenusa, que siempre la hipotenusa va a ser el lado que esté opuesto al ángulo de 90 grados, y vamos a tener cateto mayor y cateto menor. Bien. Perfecto. Para poder resolver los triángulos rectángulos tenemos que tener en cuenta 4 cosas fundamentales, y a partir de estas herramientas matemáticas nosotros vamos a poder resolver el triángulo, ¿sí? Rectángulo. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a poder seguir cualquiera de estos caminos mientras estemos respetando las cuestiones matemáticas, ¿sí? Mientras respetemos bien las fórmulas y demás, vamos a poder elegir nosotros el método que más nos sirve, ¿sí? O el camino que más nos sirve para poder resolver estos triángulos. Primero que nada, lo que les dije, que la suma de los ángulos interiores es de 180, siempre. Después vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que solamente funciona para los triángulos rectángulos. ¿Qué significa? Que la hipotenusa, el valor de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Además vamos a tener que tener en cuenta la identidad pitagórica, que deriva del teorema de Pitágoras, y las razones trigonométricas. Bien, vamos a ver primero las funciones o las razones trigonométricas. Ya sabemos que hay funciones, por ejemplo, lineales, función parabólica y demás, y también tenemos estas funciones que están relacionadas a los triángulos y a la circunferencia. Bien. Estas funciones van a ser seno, coseno y tangente, y sus funciones inversas, cosecante, secante y cotangente. El seno siempre va a tratarse, por ejemplo, el seno siempre es en relación a un ángulo. Entonces, si yo quiero sacar el seno de alfa, de este ángulo alfa, voy a tener que establecer un cociente entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. Si quiero sacar el coseno de este ángulo, voy a tener que tener en cuenta el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el adyacente. Las funciones inversas, ¿sí?, van a ser cosecante, que es 1 sobre seno, o hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante y la cotangente. Bien, estas no las vamos a usar demasiado por ahora, nos vamos a enfocar más que nada en esto, ¿sí? Esto que vemos acá es una regla mnemotécnica para poder recordar bien qué catetos involucra cada una de las funciones, ¿sí? SOH significa seno opuesto a hipotenusa, CH coseno adyacente a hipotenusa, TOH tangente opuesto adyacente, ¿sí? Para que lo puedan recordar más fácil. Ahora, veamos de dónde salen estas funciones, ¿sí? No, esto lo vemos enseguida. Partamos de acá. Nosotros acá, ¿qué vemos? Un eje de simetría, ¿sí? Tenemos eje X, eje Y, el origen de coordenadas, ¿sí?, el punto 0, 0. Y acá, ¿qué tenemos? Esta circunferencia azul se denomina círculo unitario o circunferencia trigonométrica. ¿Por qué se llama círculo unitario?
porque es una circunferencia de radio 1. El radio era la distancia que existía entre el centro de una circunferencia y alguno de sus puntos. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta circunferencia trigonométrica y decido trazar el radio, ¿sí?, con respecto al origen de coordenadas, que casualmente es el centro, y por ejemplo este punto, voy a obtener un segmento, ¿bien?, que me va a conectar este punto con el origen de coordenadas. Bien. Como es una circunferencia de radio 1, este segmento va a tener un valor de 1. Bien. ¿Qué pasa? Este segmento va a formar un ángulo que podemos llamar alfa con respecto al eje X. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo decidiese proyectar, ¿sí?, esta intersección en el eje X o en el eje Y? Bien. Si yo tomo esta intersección entre este segmento, que es el radio, y este punto de la circunferencia, lo puedo proyectar hacia abajo, hacia el eje X, formando un segmento que es paralelo al eje Y. Bien. Ahora, si yo quiero proyectar esta intersección entre el segmento y la circunferencia en el eje X, voy a obtener un segmento que es paralelo al eje X. Bien. Casualmente, este segmento y el que yo podría proyectar acá son lo mismo, bien, son equivalentes, son paralelos, tienen el mismo tamaño, bien, pero lo puedo proyectar acá. ¿A fines de qué? De que se me forme un triángulo, bien. Y entonces yo formo un triángulo, este ángulo lo desconozco, conozco el valor de este lado, conozco el valor de este ángulo que es de 90 grados, es un ángulo recto, y yo puedo decir que como este es un ángulo recto, esta es la hipotenusa del triángulo, porque es el lado opuesto al ángulo recto. Ahora, ¿de dónde salen las funciones? Las funciones nos van a relacionar esta intersección que yo tengo con la circunferencia y el grado de apertura, ¿sí?, de este ángulo que tengo acá. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese sacar el seno de este ángulo, voy a tener en cuenta el cateto opuesto a ese ángulo, que sería este, ¿sí?, sobre la hipotenusa, que es esta. El coseno va a involucrar el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa y la tangente va a involucrar el cateto opuesto al ángulo sobre el adyacente. Bien. Vamos a la identidad pitagórica. La identidad pitagórica va a relacionar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa? Yo acá tengo el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O, si lo quiero decir de otra manera, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Bien. En este caso me voy a quedar con esta fórmula. Bien. Estamos expresando lo mismo, pero como potencia en lugar de raíz. Bien. ¿Qué pasa? Considerando un triángulo rectángulo, yo puedo decir que tengo una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente, ¿sí? Porque siempre para poder hacer los cálculos voy a necesitar que uno de los catetos sea opuesto y el otro sea adyacente según el ángulo que yo esté utilizando para calcular. Entonces, ¿qué pasa? Esta hipotenusa, acá podemos considerar que está siendo multiplicada por un coeficiente 1. Bien. Ustedes fíjense, si tomamos esta expresión como una ecuación, en cualquier ecuación todos los factores están multiplicados por coeficiente 1 positivo, a menos que se indique lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que adelante de esto tengo un 1, adelante tengo un 1 y adelante de esto tengo un 1. Entonces yo puedo considerar que esta hipotenusa al cuadrado está multiplicando a este 1 imaginario que tengo acá.
Entonces, si me quiero librar de esta hipotenusa, ¿sí?, la voy a pasar dividiendo al otro término. Bien, eso es lo que sucede acá. Como es si estoy tratando esto como una ecuación, es una propuesta de igualdad, tengo que hacer lo mismo de un lado de la igualdad que del otro. Entonces, si voy a dividir a la hipotenusa para poder cancelarla, lo tengo que hacer también del otro lado. Bien, entonces resulta que me queda 1, ¿sí? Porque si cancelo esto con esto y si esto estaba siendo multiplicado por un coeficiente 1, me va a quedar 1. Ahora me queda el cateto 1 sobre la hipotenusa al cuadrado, porque ambos estaban al cuadrado, y el cateto 2 sobre la hipotenusa al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Esta expresión es bastante similar a la definición de seno y de coseno, ¿sí? Porque seno es cateto sobre hipotenusa y el coseno también es cateto sobre hipotenusa. Bien, podemos decir que esto es indistinto, ¿sí? Pero podemos decir que, bueno, que el cateto 1 es el cateto opuesto al ángulo y que el cateto 2 es el cateto adyacente. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Esta expresión es la misma que la expresión del seno y esta es la misma que la expresión del coseno. Entonces, ¿qué nos queda? Que 1 es igual al seno de alfa, o de cualquier ángulo, al cuadrado, más el coseno del ángulo al cuadrado. Esta es la expresión que se llama identidad pitagórica, se denomina identidad porque es una igualación o es una igualdad a 1, ¿bien? No importa eso, lo importante es que ustedes entiendan cuál es el razonamiento, ¿sí?, del cual sale esta identidad, porque a mí me dicen identidad pitagórica y me dan esto y no sé ni qué significa ni de dónde sale, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que salió del teorema de Pitágoras combinado con las funciones seno y coseno. Bien, y ya saben más o menos cuál es el razonamiento para llegar a esto. Esto lo van a utilizar para poder realizar los cálculos en los triángulos rectángulos, sin nada más. Bien, ahora vamos a los ejemplos de los triángulos. Bien, ahora que ustedes ya conocen las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, que ya saben el teorema de Pitágoras y ya saben la identidad pitagórica, lo bueno de los triángulos rectángulos es que ustedes pueden decidir cómo van a proceder para resolverlos. Es a libre elección, ustedes eligen el camino que ustedes quieran. Mientras ustedes apliquen las funciones, la identidad pitagórica y el teorema de Pitágoras correctamente, ustedes deciden cómo hacerlo, no hay un procedimiento prefijado. Así que yo les voy a poner dos casos de ejemplo, ¿sí?, que es normalmente con lo que se van a encontrar, para que ustedes vean más o menos cuál es el criterio para poder resolverlo y después ustedes lo pueden aplicar, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Para resolver un triángulo rectángulo les pueden dar o el valor de uno de los lados y de uno de los ángulos o el valor de dos lados. Bien, ustedes solo teniendo estos dos datos van a poder resolver los triángulos. Bien, primero que nada vamos a ver qué datos tenemos y vamos a ver cuáles son nuestras incógnitas, ¿sí?, y qué es lo que tenemos que resolver. Ya sabemos que resolver un triángulo implica encontrar el valor de todos los lados y todos los ángulos. Bien, este ángulo ya lo conozco, tiene 90 grados, este ángulo tiene 35, me falta encontrar el valor de este ángulo y de el lado B y el lado C. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ustedes siempre traten de trabajar con la información que ya tienen y que les da como dato el enunciado. Intenten eso. ¿Por qué? En la medida de lo posible ustedes tienen que usar esto, porque si ustedes descubren el valor de B, supónganse, y lo usan para calcular otras cosas, si ustedes se equivocaron en algo mínimo en el valor de B, van a arrastrar ese error al resto de los cálculos. Así que en la medida de lo posible, siempre, para cualquier operación en la vida, en matemática, intenten usar los datos que les dan. Si no se puede, no se puede, pero es la idea. Bien, vamos a tomar el ángulo del cual ya tengo un dato. Yo sé que este ángulo tiene 35 grados. Sé que este lado A tiene 10 centímetros.
Entonces voy a relacionar el ángulo con la hipotenusa. ¿Cuáles son las funciones que relacionan un ángulo con la hipotenusa? Son el coseno y el seno. El coseno me va a relacionar este lado adyacente, este cateto adyacente al ángulo con la hipotenusa, y el seno me va a relacionar el cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa. Ahora, ustedes pueden decidir si calculan a través del seno o del coseno. Si ustedes calculan el seno de este ángulo, van a obtener el valor de B. Si calculan el seno de este ángulo, van a tener el valor de C. Bien. Yo elegí calcular el coseno porque quería saber primero el valor de B. Porque sí, pero es indistinto el orden. Bien, ustedes lo deciden. Entonces, ya sabemos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno de este ángulo va a ser igual a B, que es el adyacente, sobre A, que es la hipotenusa. El coseno del ángulo de 35 grados, porque es el dato que tengo, va a ser igual al cateto B, que no lo conozco, dividido o sobre 10 centímetros, que es el valor de A. ¿Ahí qué hago? Yo necesito saber el valor de B. Estos 10 centímetros están dividiendo, así que los voy a multiplicar en el otro lado. Bien, siempre traten estos cálculos como una ecuación. Bien, entonces despejo B y voy a obtener el valor de B, que son 8,19 centímetros. Ahora, para obtener el valor de C, ustedes pueden aplicar el seno de este ángulo, ¿sí? Y van a tener que hacer el mismo procedimiento que acá, van a tener que despejar y demás. O pueden aplicar el teorema de Pitágoras. Es a su elección. Bien, yo decidí aplicar Pitágoras porque tenía ganas, nada más. Entonces Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que en este caso la hipotenusa es A, uno de los catetos es B y otro de los catetos es C. Bien, trasladé esta expresión acá para poder reemplazar con los valores correspondientes. Tengo que A es igual a 10 al cuadrado centímetros, B 8,19 al cuadrado y C no lo conozco. Voy a tener que hacer lo mismo. Este 8,19 es positivo, lo voy a tener que pasar restando al otro lado para poder despejar el valor de C. Una vez que resuelvo esto, me van a quedar 32,92 centímetros. Pero ¿qué pasa? C tiene una potencia de 2. ¿Cómo saco esta potencia? Aplicando raíz cuadrada a un lado y al otro lado de la ecuación. Raíz cuadrada con potencia cuadrada se cancelan, entonces me queda el C limpio y normal, y voy a tener que sacar raíz cuadrada de 32,92, cuyo resultado es 5,74 centímetros. Entonces, ya tengo el valor de B y el valor de C. Ahora solamente me falta encontrar el valor del ángulo beta. Bien, y acá, otra vez, podemos elegir dos caminos. El camino más fácil, que es lo siguiente. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Y yo sé que en un triángulo rectángulo uno de los ángulos mide 90 grados. Como tengo el dato del otro ángulo, solamente me queda restarle a 90, 35, y lo que resulte de ahí va a ser el valor de B. Porque esto sumado a esto me tiene que dar 90. Y si yo conozco el valor de este, a 90 le tengo que restar esto para que me dé el valor de este. ¿Sí? Bastante fácil. Ahora, si se la quieren complicar, o si quieren usar las funciones porque tienen ganas, tenemos este ángulo. Bien. Y ahora podemos aplicar cualquier función. Bien. ¿Por qué? Porque el seno va a relacionar este ángulo con este lado y con la hipotenusa, el coseno este ángulo con la hipotenusa y la tangente este lado con este lado. Es indistinto, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran y les venga mejor. Bien, yo elegí hacerlo con el coseno. A ver, a este punto ustedes pueden usar cualquier función porque ya conocen el valor de los tres lados, entonces es indistinto lo que ustedes elijan. Yo elegí hacerlo con el coseno. Entonces dije coseno de beta
es igual a C, que es el cateto adyacente, sobre A, que es la hipotenusa. Aplico los valores de C y de A, de lo cual me resulta un número decimal. Bien. ¿Y qué obtengo acá? Que el coseno de beta es igual a 0,574. Pero eso no me dice el valor del ángulo. Bien. El coseno de beta, que sea 0,574, lo único que dice es que 0,574 sería como la intersección, el valor de la intersección acá. Pero yo necesito saber cuánto de apertura tiene este ángulo a ese valor, ¿sí?, de esta intersección. Entonces, en la calculadora, obviamente, van a aplicar el arco coseno de 0,574, que lo van a hacer apretando Shift y la función. Bien, seno, coseno, tangente. Cuando a ustedes les pase esto, ya sea con seno, con coseno o con tangente, con cualquiera de las funciones que han elegido acá, siempre el coseno del ángulo les va a resultar un número decimal y nunca les va a dar directamente el valor del ángulo en grados. Entonces siempre van a tener que aplicar el arco seno, arco coseno o arco tangente, ¿sí?, para poder obtener el valor en grados del ángulo. Bien, entonces aplico arco coseno de 0,574 y obtengo que el ángulo mide 54 grados. Siempre tomen estas cosas como un aproximado, ¿sí? Si ustedes obtienen que el lado B tiene 8 centímetros, 9 centímetros, está bien, ¿sí? O este lado, por ejemplo, tiene 5 o tiene 6 centímetros, está bien. Con los ángulos hay mucho más margen para que ustedes puedan equivocarse, entre comillas, ¿sí? Si ustedes ponen 54 grados, va a estar bien. Si ponen 55, va a estar bien, ¿sí? Así que traten de manejarse como que son valores aproximados, ¿bien? Bueno, ese fue uno de los ejemplos. Si tenemos un lado y un ángulo. Ahora, si tenemos dos lados, ¿sí?, tengo que encontrar el valor de un lado y de dos ángulos. Acá lo mismo, ¿sí? Van a poder aplicar las funciones como ustedes quieran, mientras respeten las fórmulas, pueden hacer lo que ustedes quieran. Acá voy a empezar por lo más fácil, y es que como conozco dos de los lados, voy a aplicar Pitágoras para sacar el valor del otro lado, ¿sí? Básico. Entonces conozco el valor de A, conozco el valor de B, reemplazo sus valores en la fórmula de Pitágoras, ¿bien? ¿Y qué hago? Tengo que pasar el 12 del lado B para el otro lado para poder despejar C. C me queda al cuadrado, voy a aplicar raíz cuadrada para eliminar esta potencia de 2 y obtengo que C tiene un valor de 27,49 centímetros. Puede ser 27, 27,5, 28, si son aproximados, ¿bien? Ahora yo obtuve el valor de todos los lados. Solo me queda saber el valor de este ángulo y de este otro ángulo. Y acá, si yo quiero sacar, por ejemplo, el ángulo B, el beta, puedo aplicar, como conozco el valor de todos los lados ya, puedo aplicar seno, coseno, tangente. Es lo mismo, lo que ustedes quieran. Yo elegí aplicar coseno, porque me gusta el coseno. Entonces el coseno relaciona el adyacente con la hipotenusa, ¿bien? Que es C sobre A. Voy a reemplazar los valores de C y de A en la ecuación. Este cartel me tiene podrido. Entonces voy a obtener que el coseno de beta es igual a 0,916. Lo mismo que nos pasó previamente. Ese 0,916 es, digamos, el punto de intersección en la circunferencia. Pero yo quiero saber el grado de apertura del ángulo. Bien. Y entonces voy a aplicar arco coseno de 0,916 y me va a dar que este ángulo beta tiene 23 grados o 24, ¿sí? Más o menos, aproximado. Ahora, yo conozco dos de los ángulos, ¿sí? El camino más fácil sería hacer 180 menos 90 menos 23 o 24 y el resultado que me dé sería el valor de este ángulo. Esa es una opción, es la más simple y yo siempre recomiendo que hagan las cosas más simples para que no se compliquen la vida al cohete, ¿bien?
Si no, si ustedes quieren sacar el valor de este ángulo aplicando función, como les dije, pueden aplicar cualquier función porque ustedes ya conocen el valor de los tres lados. Bien, entonces es indistinto lo que ustedes apliquen. Como les dije, yo sugiero que siempre apliquen los datos que les dan para que no arrastren errores que pudiesen haber cometido, pero ustedes hagan lo que quieran. Yo, como siempre hago lo que quiero, apliqué seno, que es opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces el opuesto de este ángulo va a ser C y la hipotenusa va a ser A. Reemplazo sus valores y voy a obtener que el seno de este ángulo es igual a 0,916. Casualmente es igual al valor que obtuve en el coseno de beta, ¿sí? Lo cual no quiere decir nada, solamente obtuve el mismo valor. Porque relacioné los mismos lados, bien, y es el mismo valor. Pero no quiere decir que el valor del ángulo vaya a ser el mismo porque las funciones son diferentes, bien. Entonces aplico arco seno de 0,916 y me da que este ángulo tiene un valor de 66 grados, 67, 65, bien, es un aproximado. Bien, como les dije, tengan en cuenta tres cosas: teorema de Pitágoras, identidad pitagórica y funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. A partir de eso ustedes pueden elegir el camino que ustedes quieran para poder resolver los triángulos rectángulos. Ahí tienen dos ejemplos de lo que comúnmente se van a encontrar para resolver. Traten de hacerlo ordenadamente, anótense los datos de un lado, las incógnitas del otro. Traten de hacer un dibujo del triángulo que tienen que resolver para que les sea más fácil, ¿sí? Y traten de ir en orden. Digan, bueno, primero quiero encontrar el valor de todos los lados, o primero el valor de los ángulos, ¿sí? Yo les sugiero que primero encuentren el valor de los lados para que puedan trabajar mejor, pero es a su gusto.